Bueno, en la clase anterior habíamos estado trabajando con la parte de efectos y vimos el efecto lente, que le proporcionaba como un aumento y una deformación a la lente. Vamos a agrandar un poquito la pantalla. Bien, ahora en el siguiente ejercicio me dice dibujar con mezclas. Acá me da el ejercicio, pero más abajo, mucho más abajo, me explica cómo usar la herramienta de mezcla. O sea, acá en el práctico 28, ahí me explica cómo es que se utiliza esta herramienta. Así que antes de realizar el ejercicio correspondiente, que es el práctico 25, primero tenemos que conocer un poquito cómo es que trabaja esta herramienta. Y obviamente tener en cuenta algunos detalles a la hora de utilizarlo. Así que haremos un pequeño salto en los prácticos y después regresaremos. Entonces vamos acá, voy a abrir Corel. La herramienta funciona de la misma manera, tanto si tenemos una versión nueva o una versión anterior de CorelDRAW. Funciona igual. Bien, aquí voy a dibujar dos elementos, un círculo grande y un círculo pequeño, más o menos como está acá en el ejercicio. Tenemos un círculo grande y uno pequeño. Así como están, voy a ponerles un color de relleno blanco para empezar. Donde tenemos las herramientas para los efectos, que acá habíamos encontrado la herramienta sombra, extrusión. Acá adentro tenemos una llamada mezclar o mezcla interactiva. Es exactamente la misma herramienta. Esta herramienta lo que me va a permitir es mezclar, o sea, seleccionar varios elementos para generar como una fusión entre ellos. Vamos a ver cómo es que trabaja. Una vez que tengo activada la herramienta mezclar, me posiciono encima de uno de los elementos y con el botón izquierdo, con el botón principal, arrastro. Fíjense que a medida que voy arrastrando, en el cursor aparece el símbolo de prohibido, como diciendo, hasta acá, así yo mantengo presionado, hasta acá no va a pasar absolutamente nada. Pero a medida que yo me voy acercando a otro elemento, vemos cómo automáticamente se va a pegar. Yo estoy más o menos acá y fíjense cómo se pegó al centro. ¡Pic! Ahí está. En el momento que se pega al otro objeto, ahí suelto el botón izquierdo. ¿Qué es lo que acaba de hacer? Acaba de generar una mezcla. Tenemos este círculo. Voy a sacarle el relleno a este círculo más pequeño. Tenemos el círculo inicial y el pequeño círculo final. Nosotros podemos elegir simplemente aquellos, o sea, o el primer círculo o el último, nada más. A medida que voy cambiando la dirección, podemos ver los círculos o las figuras que se crearon para poder mezclar este objeto con este otro. Estos pases que están acá en el medio, estos círculos que se crearon, en el momento que hacemos un clic, fíjense que se seleccionan todos juntos. Solamente puedo seleccionar de manera individual el primero que creé y el último, nada más. Si hago clic en el medio, se marcan todos. En el momento que hacemos un clic en el medio de esta mezcla, me aparece el panel de propiedades. Entre ellas, tenemos acá el número 20, que me indica la cantidad de figuras, o sea, la cantidad de piezas que van a estar entre la primera y la última. Esta cantidad de piezas se pueden manipular, o sea, yo puedo aumentarla o disminuirla. Puedo decirle menos objetos. Fíjense, por ejemplo, acá pongo 3 y tengo 1, 2, 3. O sea, simplemente 3 elementos entre ellos. Esto se puede ir aumentando o disminuyendo. Pero no solamente se puede hacer esto,
Si yo, por ejemplo, hago un clic en un objeto y le asigno un color de relleno, voy al otro elemento y si se fijan bien, como este tiene un relleno blanco, se va generando como un degradado hasta mezclarse y llegar al blanco. Si yo le pongo otro color, hace exactamente lo mismo y genera una mezcla. No necesariamente esta mezcla se crea usando dos elementos iguales. Por ejemplo, acá tengo dos círculos. Son elipses de distintos tamaños, pero no dejan de ser la misma figura. Si yo, por ejemplo, tengo una estrella y de repente acá tengo otra figura, como puede ser un cuadradito, yo también puedo generar una mezcla. Voy acá en la herramienta de mezclar, mantengo presionado en la figura y arrastro. Como no tienen relleno, se ven de esta manera. Por eso lo recomendable es asignarle un color de relleno. Y ahí vemos la cantidad de figuras que se crearon en el medio para que esta estrella se convierta, o sea, se transforme en un recuadro. Esto yo lo puedo aumentar incluso. Y ahí lo tenemos. Yo, por ejemplo, puedo tener una misma pieza. La voy a colocar uno encima del otro. Y puedo también mezclarlos. Y ahí genero este efecto. Si esto tuviera un color de relleno y le saco el contorno, voy a hacerle clic derecho, fíjense que acabo de generar esta figura. Al no tener contorno, si yo le creo acá el contorno en uno y el contorno en otro, ahí lo podemos ver. Entonces, esto es lo que hace esta herramienta. También funciona con textos, no solamente con formas básicas, sino que también puedo tener un texto y aplicarle el mismo efecto. Ahí tengo un texto y acá tengo otro texto. Lo que hay que prestar atención es el orden de los elementos. Por ejemplo, yo acá voy a dibujar un círculo celeste y voy a dibujar otro círculo naranja. Cuando yo voy a mezcla, si yo mantengo presionado acá en el primer objeto y arrastro hasta el final, vemos cómo va en este orden. El naranja, o sea, del celeste va hacia el naranja. Si yo, por ejemplo, me posiciono en el naranja y lo arrastro hacia el azul, fíjense que queda exactamente igual. ¿Por qué? Porque lo que tiene en cuenta es el orden en que los objetos se crearon. Entonces, si de repente a mí me interesaría que el círculo celeste sea el que esté por encima, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Entonces, si yo quisiera cambiar el orden, desde acá, yo por ejemplo puedo hacer un clic en este objeto, menú objeto, orden, delante de el naranja, y fíjense cómo cambió el orden. Y ahora el celeste, al estar por encima, genera este efecto. En algunas ocasiones, como en esta, yo por ejemplo voy a querer sacar el contorno. Es como si fuese un relleno degradado. Un relleno degradado radial. Si acá yo tengo los textos, vamos a ver cuál es el que está adelante y cuál es el que está detrás. Acá, en este caso, este que está adelante lo voy a posicionar acá, y este que está detrás lo voy a rellenar de blanco. Momentáneamente le voy a poner un contorno, y este lo voy a rellenar de
un gris clarito, un gris oscuro, perdón. Voy a hacer una mezcla. Y le voy a sacar el contorno. Se lo había dejado solamente para poder verlo. Y tenemos este texto con un efecto como si se estuviera desvaneciendo. Acá puedo aumentarle la cantidad de elementos que se crean en el medio y fíjense cómo se genera un falso efecto 3D. Y ahí tiene como una sombra. Entonces tenemos el texto y parece que se está desvaneciendo. Entonces esto es lo que hace la herramienta mezcla. Agarra dos elementos o más. Vamos a crear varios objetos. Y donde decimos, bueno, este se va a mezclar con este se va a mezclar con este otro. Siempre con la misma herramienta. No nos olvidemos de asignarle un color de relleno. Puede ser el mismo color o distinto, eso ya dependerá del tipo de efecto que queramos realizar. Pero podemos mezclar distintos elementos. ¿Cómo vamos hasta aquí con la mezcla? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Acá en el ejercicio tenemos dos esferas. Voy a hacer una. Voy a darle el relleno degradado, tal cual como está ahí en el terminado. Relleno interactivo, degradado, radial. Voy a cambiarle acá el destello, la posición. Listo, y le saco el contorno. Hago un duplicado. Acá, y me fijo más o menos en el orden. Vemos que este que está más grande está detrás y el pequeñito está adelante. Estamos bien. Ahí tengo ya el orden establecido. Ahora, hacemos la mezcla. Mantenemos presionado, arrastro y ahí creo la mezcla de los elementos. Por defecto, cuando hacemos una mezcla, es una mezcla lineal, ya que tenemos como una especie de línea imaginaria, una línea recta. Si yo lo coloco en otra dirección, no importa, siempre esta línea va a respetar ese posicionamiento, o sea, queda como una línea recta. Nosotros podemos cambiar y decirlo, bueno, yo no quiero que sea una línea recta, sino que sea una curva. Puedo ir con mano alzada, línea 2 puntos, Bezier, cualquiera de estas herramientas. Por ejemplo, línea de 2 puntos. Y con forma crear una curva. O si directamente voy con mano alzada, puedo generar la curva automáticamente. Y después con forma la voy mejorando. Selecciono mi figura y desde acá, donde tenemos las propiedades de los elementos, hay un botoncito el cual nos va a permitir asignar un nuevo trayecto. Hacemos un clic en nuevo trayecto y hago un clic en la línea que acabo de dibujar. De esa manera automáticamente ya pasó la figura a esta línea nueva. Cualquier modificación que yo le haga con la herramienta forma a esta línea va a estar afectando a la figura. ¿Sí? Porque están fusionadas.
Después, más adelante, el PDF me menciona algo, ya que la forma puede quedar o bien que se distribuya sin ningún inconveniente desde el punto inicial hasta el punto final. Igualmente, si yo por ejemplo agarro acá, hacemos un clic y fíjense que se seleccionan todas las figuras. Pero si yo voy acá adentro y traslado la forma, vemos cómo lo estaríamos distribuyendo. Un clic adentro y ahí lo distribuyo. Esto lo puede hacer automáticamente Corel sin que nosotros tengamos que hacer un clic sobre la figura. Pues no siempre es sencillo seleccionar la última pieza o la primera pieza. Porque muchas veces hacemos un clic en un costadito y terminamos seleccionando toda la figura completa. Entonces acá me dice que hay una opción que me permite mezclar en todo el trayecto. Si yo regreso acá, me dice separar el trayecto, mostrar el trayecto. Pero más en otras opciones, acá en este icono que se encuentra acá, que son otras opciones dentro de la mezcla, tiene este nombre que se llama mezcla en toda la ruta. Y lo distribuye. En este caso es mezcla en todo el trayecto, o sea, tiene un nombre diferente. La utilidad es exactamente la misma, pero dependiendo la versión de Corel. Por ejemplo, acá dice mezclar en todo el trayecto. Y ahí se genera las formas y se va mezclando a lo largo del trayecto. Entonces, si en algún momento nosotros tenemos que cambiar y decimos, bueno, no quiero que se genere una mezcla y sea recta, tenemos que hacer lo que sería la línea aparte, o sea, la curva, y luego cambiar el trayecto. Hacemos clic derecho para eliminar esa línea y ahí no se visualiza. Siempre igualmente, con forma, podemos regresar y cambiar las curvas, ya sea o eliminar los nodos y hacer una curva nueva. Dentro de, en este mismo ejercicio, en el 28 les muestro el paso a paso y también algunos ejemplos de los tipos de mezclas que se pueden hacer, ya que nosotros podemos tener como trayecto una letra, otra figura como una espiral o incluso lo que es la herramienta de papel gráfico. Y depende del tipo de elemento que estemos seleccionando para cambiar el tipo de trayecto, vamos a obtener distintos resultados. Estos son solamente unas muestras, pueden hacerlo después como tarea si quieren, pero no es obligatorio entregarlos, es simplemente una muestra. Ahora bien, vamos a regresar un poquitito más arriba. Y vamos a ver el práctico 27. O sea, fíjense el orden, fuimos del 28 al 27 para después llegar a este. ¿Cómo vamos con la mezcla? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. Bien. Bueno. Acá tenemos estas figuras, donde me indica, mediante un paso a paso, me dice de usar la herramienta mano alzada y dibujar dos líneas rectas. En este caso, en vez de utilizar la herramienta mano alzada, yo voy a utilizar la herramienta de línea de dos puntos, porque con mano alzada no me va a quedar nunca una línea recta. En cambio, de esta forma sí. ¿Por qué no utilizo Bezier? Ya que yo tengo que hacer sí o sí dos líneas. No nos olvidemos que Bezier permite generar
líneas rectas, pero estas son segmentos, o sea, están todas conectadas. En cambio, con línea de 2 puntos, yo puedo mantener presionado y ahí ya tengo una línea. Mantengo presionado y ahí ya tengo otra línea. O sea, estas líneas en ningún momento están conectadas unas con otras. A no ser que, mientras estoy haciendo las líneas, de repente me posiciono muy cerca o encima del otro nodo y creo una línea, entonces ahí sí se conectan automáticamente. Pero mientras estén separaditas no va a haber ningún inconveniente. Entonces acá el ejercicio me propone que haga algo más o menos como esto. Vamos a corregirlo, esto quizás un poquito más inclinado hacia arriba y esto más hacia adentro. Más o menos así. Y voy a hacer lo mismo, pero acá voy a volver a dibujarlas de esta manera. No sé si se dieron cuenta, pero esta línea la dibujé tal cual. Pero esta línea tiene algo distinto con respecto a esta otra. Y ahora vamos a ver la diferencia, porque esto es algo que les puede afectar también en otros ejercicios cuando estén utilizando la herramienta de mezcla interactiva. Vamos a ver qué ocurre si mezclamos esta línea con esta otra. Tengan especial cuidado con esto, el cursor, ahí en el puntero aparece el símbolo prohibido. O sea, si yo suelto no pasa nada. Tengo que arrastrar y esperar a que se pegue a la otra línea. Ahí se pegó, ahí suelto. Y fíjense el efecto que conseguí, que es el que me pide acá. ¿Y qué va a pasar con esta otra línea? Mantengo presionado, arrastro. Y fíjense que ahí conseguí un efecto totalmente diferente. O sea, nada que ver con este diseño. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Voy a hacer un duplicado. Y acá vamos a eliminar. Voy a hacer un clic acá, que es donde está la mezcla. Por una cuestión de tamaño de pantalla, el botón tengo que buscarlo acá. Tenemos la opción borrar mezcla. Y me deja las dos líneas como estaban antes. Desde el menú objeto también puedo acceder a la misma opción. Ahí lo tenemos, borrar mezcla. Bien. A simple vista son muy parecidas. Ahora somos un poquitito más chiquitita, pero son muy similares unas con otras. La diferencia la vamos a ver cuando activemos la herramienta forma. Voy a hacer un clic acá y fíjense en esto. Tenemos unas flechitas. Tenemos una flechita que inicia acá, me dice que va en esta dirección, o sea, hacia abajo. Voy con forma, hago un clic acá y ahora me dice que esta línea va en esta dirección. ¿Qué quiere decir? Que al momento que yo lo creé, hice lo siguiente. Mantuve presionado acá arriba y arrastré hacia abajo. O sea, fui de acá a esta dirección. Y después para hacer la otra, mantuve presionado acá y sin soltar arrastré hacia la izquierda. O sea, fui de acá hacia la izquierda. Esa es la forma en que lo creé. Ahora, ¿qué pasa con esta otra línea que tiene un resultado diferente? Hasta acá es lo mismo. Viene desde este punto hasta acá abajo. ¿Y qué es lo que pasa con esta línea? Fíjense que está al revés. Empecé desde la izquierda y fui hacia la derecha. O sea, cambié la dirección en que creé la línea. Entonces, por ese motivo, como tiene una dirección distinta, conseguí esta figura que nada que ver, o sea, no se parece nada a la otra. ¿Cómo podemos solucionar esto? Ya que al momento de crearlo, lo que elegimos fue este va a ser el punto inicial y este va a ser el punto final. Con la herramienta forma, así como está seleccionada esta línea, yo puedo cambiar esta dirección de la siguiente forma. En lo que sería el panel de propiedades, hay un botoncito
para cambiar la dirección de la curva. Y decir, bueno, está yendo de izquierda a derecha. Vamos acá al botón, invertir dirección. Ahora vas a ir de derecha a izquierda. Fíjense cómo cambió la dirección de la flecha. Una vez que hice este cambio, voy acá, mezcla, selecciono la línea y la arrastro. Y ahí conseguimos que quede exactamente igual. Fíjense cómo puede influir en el diseño final la dirección, o sea, la forma en que nosotros creamos los elementos. Entonces, para poder resolver esto, hicimos primero esta línea en esta dirección y luego una segunda línea en la otra dirección. Y después acá para hacer las esferas es simplemente un círculo, una elipse, con un relleno degradado, radial, y me dice que la luz se viene proyectando en esta dirección. Fíjense que viene desde arriba. Vamos acá. Ahí está, en esta dirección. Voy a sacarle el contorno. Ahora, un detalle. Vamos a hacerlo. Pues acá simplemente necesito una, ya que después la que está en el fondo es exactamente igual. Acá tenemos lo siguiente. Nosotros ya habíamos visto la herramienta sombra, que me permitía generar una sombra en los objetos. Vamos acá. Un poquito las de luz. Ahí está, muy bien. Entonces, acá donde está mezcla, no nos olvidemos que la última herramienta que usamos es la que queda activada. Tenemos acá la sombra. Vimos que si yo mantengo presionado desde el centro, la sombra queda proyectada como si estuviera en una pared. Si yo lo selecciono de los bordes, o sea, de los laterales, se hace otro tipo de sombra, como si estuviera en una pared, ahí en diagonal. Si lo hago desde acá o si lo hago desde arriba, lo mismo. Y en este caso, si yo lo hago desde la parte inferior, vemos cómo se proyecta la sombra y da la impresión que el objeto está posicionado en una superficie. Si bien acá en el diseño, vamos a acercarnos un poco más, vamos a prestar atención un poquito a cómo está la sombra, ya que no está igual a como nosotros lo acabamos de conseguir. Tenemos la luz que se está proyectando, vemos acá el punto de luz, y la sombra parte casi detrás del objeto, que es por lo general cómo es que se comporta la sombra en la vida real. Y acá nos encontramos con un detalle. La sombra nos está proyectando en esta dirección hacia atrás del objeto. Se está proyectando más o menos en esta dirección. Por más que nosotros le dijimos, no, quiero que venga de acá y vaya hacia allá. Acá yo, por ejemplo, estoy estirando, pero vemos que tenemos un poco de sombra acá, cosa que en el terminado esa sombra no está generada. Acá tenemos dos opciones. Siempre va a depender del tipo de diseño que tengamos. Opción número 1. La opción número 1, que es la que vamos a usar en este momento, es la siguiente. Es directamente dibujar una elipse y rellenarla de negro. Cambiarle el orden y decirle, bueno, esto va a estar detrás de esta figura. La ventaja que tenemos con esta elipse es que podemos controlar, como está libre, podemos posicionarla donde nosotros querramos.
Le podemos cambiar el tamaño, podemos estirarlo. Entonces tenemos un poco más de libertad en cuanto al posicionamiento de esta figura. La ventaja que tendríamos con respecto a la sombra creada con la herramienta sombra es la siguiente. La sombra tiene este efecto de desenfoque que no podemos conseguirlo de manera automática en esta figura. Pero igualmente, si yo quisiera conseguir ese desenfoque, voy a hacer un duplicado, desde el menú Efectos, Desenfocar, desde acá tenemos el desenfoque gaussiano. El desenfoque gaussiano es un tipo de desenfoque que es uno de los más reconocidos, los más utilizados dentro de diseño, sobre todo en programas de edición de fotografía como Photoshop. Entonces, desde Efectos, Desenfoque, y elegimos la opción Desenfoque gaussiano, acá podemos cambiar el nivel del desenfoque y acá tenemos la opción de previsualización. Si yo esto lo cambio, fíjense que yo no veo nada. Entonces, si esto está desactivado, la recomendación es activarlo. Entonces de acá puedo controlar el nivel de desenfoque. Cuanto más alto sea el valor, fíjense que en este caso generó una mancha prácticamente. Entonces mucho cuidado con estos valores que se colocan acá. No hace falta que sea muy exagerado, simplemente un pequeño detalle para que se vea algo borroso. Y que no queden los bordes tan definidos como en este caso. Fíjense que igualmente se puede cambiar de color. Voy a eliminar el contorno. Y es muy similar a la sombra que tenemos acá proyectada. Ya que tenemos acá medio transparente. Entonces, si yo quisiera, podría tener esta figura acá, ir cambiando y decir, bueno, a ver, quiero que sea totalmente negro o que sea levemente, tenga una ligera transparencia. En este caso lo voy a dejar totalmente negro. ¿Qué pasa con la sombra? La sombra que nosotros tenemos creada acá, también podemos cambiarla de posición. Yo puedo ir al menú Objeto y hay una opción que se llama Separar sombra. Esta opción lo que va a hacer es que yo pueda manipular la sombra por un lado y el objeto por el otro. Ahora bien, acá tenemos un problema, porque al haber separado la sombra del objeto, este perdió todas sus propiedades. ¿Qué quiere decir? Que la sombra ya no le podemos cambiar la transparencia. Fíjense que nosotros podíamos, acá en sombra, ahí está. Acá en sombra podíamos cambiar lo que era el nivel de desenfoque, si lo queríamos más desenfocado, menos desenfocado, el nivel de transparencia, más transparente, más oscuro. Entonces, al haberlo separado, todas esas propiedades que teníamos acá desaparecen. Esa sería una de las desventajas que tiene la sombra. Entonces, desde acá, fíjense que hicimos el círculo y para que no queden los bordes demasiado resaltados, fuimos a Efectos, Desenfocar e hicimos un desenfoque, ¿sí? Le hicimos ese efecto medio borroso alrededor. El valor del desenfoque, eso ya va a depender de cada uno como lo prefiera. Le da un toque un poco más realista a la sombra, no queda tan definida. Podemos agruparla y duplicarla. En este caso nosotros vamos a achicarlo
para que quede de esta forma. ¿Alguna duda con esta última parte, con el desenfoque? Bien. Bien, perfecto. Entonces acá ya estuvimos viendo el tema de las mezclas, cómo trabajar con las direcciones y un poquito el detalle de las sombras y un efecto de desenfoque. Después, cuando suba la clase grabada, les voy a indicar cuáles son las actividades a entregar, ya que como lo estamos haciendo medio mezclado. Y recién ahora nos vamos al práctico 25. Fíjense que el 26 lo saltamos porque acá me está hablando de otros efectos. Entonces hacemos con las mezclas y me voy al 25. Y este sí, este chochis. Acá sí me voy a hacer una copia. Y vamos a bloquear. Ahora, listo. Para poder realizar el diseño que tenemos acá, fíjense que yo me voy a aproximar un poquito. Tenemos estos botoncitos, estas perillitas que se encuentran acá, y si nos fijamos bien, tienen como un pequeño destello, ¿sí? Como un efecto de brillo. Nosotros vimos que podemos trabajar con el relleno degradado. Por ejemplo, voy a dibujar acá la pieza. Voy a asegurarme que el candado esté cerrado, ya que al momento de redondear quiero que se redondee todo completito. Y voy a hacer un duplicado. En este voy a hacer el degradado. Vamos acá. Vamos a ver cómo quedaría con un degradado. Vemos que es como una elipse, así que me iría acá en las opciones de degradado radial. Me posiciono. Esto lo puedo trasladar, puedo cambiarlo. Esto puedo achicarlo un poquito. Entonces fíjense cómo queda la figura en forma del radio. El tema es que, ¿qué es lo que ocurre? Acá queda en forma de elipse. O sea, queda de esta manera. O sea, no se ve como esta figura. Y si yo acá lo veo bien, el destello tiene una similitud con la figura. Es como si fuese una copia más pequeñita que me genera ese destello. Por ese motivo, lo que vamos a hacer es, tenemos nuestra pieza, haremos un duplicado y haremos una un poco más pequeñita. De esta manera. Este tendrá una tonalidad y este será mucho más claro. Lo siguiente que hacemos es quitarles el contorno, porque recordemos que al hacer la mezcla, si yo le dejo el contorno activado, me va a quedar así. Entonces sí o sí hay que sacarles el contorno. Y ahí lo posicionamos. Entonces fíjense que acá con mezcla conseguimos que se haga el efecto. Vamos a hacerlo un poco más oscuro todavía. Y fíjense cómo se hace. Y ahí lo tenemos. Quedó un destello, como un brillo, pero el brillo, esta forma es exactamente igual a la forma que se encuentra debajo. Y lo que hicimos fue, de esta pieza, una copia, lo achicamos, lo estiramos un poquitito para que dé ahí en el ancho y le hicimos la mezcla. Y ahí ya tenemos nuestro primer botón.
Acá, de ser necesario, yo por ejemplo podría hacer 3 mezclas. Por ejemplo, podría tener acá, vamos a redondear, eso ya depende después de cada uno como lo quiera hacer. Tengo acá uno, después voy a tener otro apenas un poco más pequeño, y después voy a tener el tercero, que va a ser el destello, que eso va a estar estiradito. Uno va a ser de color negro, el otro va a ser de un color gris, un poco oscuro, y el otro va a ser de un gris más claro. A los 3 les saco el contorno y hago la mezcla. Este elemento lo mezclo con este, y este elemento lo mezclo con este. Quizás en un principio va a ser más cómodo posicionar primero uno y después mezclar el otro. Por ejemplo, lo puedo achicar incluso desde arriba un poquitito para que sea más parejo. Ahí en los bordes. Entonces fíjense cómo se genera este halo, esta mezcla. Si yo me acerco, son un montón de piezas que se va haciendo como un degradé de colores. Ahí se va haciendo la mezcla. Y ahora, este que está acá, vamos a mezclarlo. Este con este. Ahí lo tenemos. Fíjense que incluso ahora se resalta un poquito más este de adentro. Bueno, en este caso va a ser un poco más complicado detectarlo, pero a ver si es este. Sí. Puedo hacerlo más chiquito. Entonces fíjense cómo lo que está alrededor se resalta todavía más. Y este quedó mucho más parecido al terminado. Un detalle. Si yo esto lo quiero mover, no tengo que olvidarme que esto es una mezcla de 3 elementos. Entonces tengo que seleccionarlos, agruparlos para que no se muevan. O por lo menos para que si se muevan todos juntos. Selecciono y agrupamos. Entonces ahora cuando lo trasladamos se va moviendo todo junto. De la misma manera que se resolvió este, se puede resolver este otro. Fíjense que tenemos acá una tonalidad casi bien oscura y después tenemos acá bien clarito. Este incluso pueden ser varios, pero por separado. Por ejemplo, podemos tener acá, este va a ser uno, hacemos una copia para el que va a estar acá en el centro. ¿Qué sería? Este, no este gris, porque fíjense que hay un gris bien clarito. Este gris clarito no, es este gris que está acá, un poquito más en el medio. ¿Sí? Es esta tonalidad. Este que es súper claro es otro distinto. Entonces acá tenemos un detalle. Yo este que está atrás, yo sé que lo tengo que pintar de negro. Si yo lo pinto de negro ahora, se me pierde el otro que no tiene relleno todavía. Así que voy a rellenar primero este y luego relleno el otro. No me tengo que olvidar de sacarles el contorno, súper importante, porque cuando yo le haga la mezcla, si no le saco el contorno va a quedar así. Entonces, sí o sí le sacamos el contorno. Ahí lo tenemos. Un poquito más ovalado. Ahora este, voy a hacer una copia y va a ser muchísimo más claro. Y un poco más pequeño. Ah, no, ahí estaría. De este mismo hago una copia. Vamos a hacer este, vamos a hacer un poquito más pequeñito, pero muy pequeñito, muy pequeñito.
Y vamos a hacer una mezcla con el que está atrás, para que haga este pequeño desenfoque, sin necesidad de recurrir al efecto, al desenfoque. Fíjense que ahí conseguimos que haga un pequeño suavizado. Y este que está acá adentro simplemente va a tener un relleno degradado. Degradado lineal, un gris oscuro a un gris clarito. Y vamos guardando, súper importante, cada cosita que se hace se va guardando. Práctico 25. Bueno, el triángulo es lo de menos porque lo hacemos con el polígono. Vamos a girarlo 90 grados. Puedo reflejarlo. Y acá lo voy a aplastar un poquito con Shift. Y sin contorno. Esto no me olvido de primero agruparlo. Una vez que lo tengo, después esto lo agrupo. Y así con cada elemento. Vamos a hacer acá estos botoncitos lo mismo. Vamos a hacer un rectángulo con bordes redondeados. Haré una copia. Y después de este mismo, otra copia, que es el que va a tener el relleno degradado. Pues es un relleno degradado. Puede ser un relleno degradado o, vamos a ver otro detalle. Acá, aquí. Ahí es negro y un gris no demasiado clarito, ya que simplemente tenemos acá. Bien. Y lo que me faltó fue sacar el contorno. Y se hace el suavizado. Acá, por ejemplo, vamos a intentar lo siguiente. Yo podría colocarle el relleno degradado, que sea lineal igual que en el anterior. Tenemos acá una parte, un gris clarito y un gris oscuro. Lo colocaríamos ahí, sacamos el contorno y queda de esta manera. Quizás un poquito, vamos a expandirlo. Y ahí se ve. Pero tiene como un pequeño efecto 3D, ya que tiene un destello acá. Podría ser una figura. Podríamos hacer una pequeña figura y hacer una mezcla
acá, o la otra opción es así como está, un poco más oscuro. Y en esta parte que es más clara, perdón, que es más oscura, esta sección, ahí podríamos crear una figura y mezclarla. Sería más o menos algo así. Vamos a recortar detrás menos delante, acá, pues para hacer este efecto. Pero tendría que ser esta misma pieza, para que no quede raro y quede todo del mismo tamaño. Voy a usar recortar porque no quiero perder la figura. Vamos a hacer otra copia por las dudas. Y aquí estamos a expandir un poquito. Ah, ya quedó cortada. Ahora ahí, detrás menos delante. ¿Cuál está detrás? ¿Cuál está delante? Ah. Listo. Ahí tengo esta figura acá. Me quedó de distinto ancho. ¿Sabe que este no es igual al que tenía abajo? Ahora sí, tiene el mismo ancho. Entonces acá sería esta parte bien oscura, que es la que está acá abajo. Vamos a ponerle un solo tono de color para poder ver primero la mezcla y que quede bien. Ahí está, entonces acá lo tenemos. De este voy a hacer una copia y lo voy a mandar acá arriba. Y hacemos una mezcla. Quizás más oscuro todavía. Fíjense que de este mismo es una mezcla. Este color que está acá es exactamente igual al color que tengo acá, que es un color uniforme. Y acá puedo aumentar la cantidad de pasos si quiero que la mezcla sea más suave. Pero en este caso tan arriba no está, sino que es más que nada se concentra en la parte inferior. Entonces fíjense que le da como también un falso efecto 3D y tiene como un volumen. Los botones, cuando los estamos viendo desde la parte superior, tienen como un pequeño brillo que remarca el borde y después abajo, fíjense que tiene como una profundidad. Lo único que esto habría que hacerlo, esta parte de esta atrás, más pequeño.
Y tiene como es un botoncito. Lo único que habría que hacerle quizás un degradado al otro botón, pero lo voy a dejar así, clarito, para que se vea como un botoncito. Prueben distintas formas de hacerlo. Yo acá me pareció que queda distinto haciéndolo así, pero si ustedes prefieren hacerlo todo directamente y todo con mezcla, pueden hacerlo todo con mezcla. Eso ya queda a decisión de ustedes. Después, estos botoncitos que están acá abajo, donde tenemos el número, fíjense que es una mezcla, pero a diferencia de como veníamos trabajando acá afuera, donde empezamos con un color oscuro y nos vamos a claro, acá es al revés, empieza con un color claro, se va yendo a otro más oscuro. Yo estoy armando las piezas todas por separado, porque lo que es la parte del fondo es lo más sencillo, ya que es un rectángulo con borde redondeado. No tiene nada que no hayamos visto antes. Y aparte acá son círculos, nada más. Entonces voy haciendo las partes de adentro, que es donde tenemos las mezclas. Entonces acá tenemos un color más o menos bien clarito. Y después adentro otro color un poco más oscuro. Con Shift desde los laterales podemos expandirlo. No demasiado oscuro, porque acá tenemos por ejemplo el color negro. De este voy a hacer una copia. Le voy a poner un verde cualquiera. Y de este que está acá voy a hacer otra copia y la voy a hacer un poco más pequeñita. No, hay apenitas un touch más pequeña. Y esta sí la voy a rellenar de negro. Ahí tengo estas tres formas y las voy a mezclar. Mezcla desde el gris clarito hasta el gris oscuro y del gris oscuro al negro. ¿Qué es lo que me faltó? Sacar el trazo. Clic derecho, sacamos el borde y ahí lo tenemos. Este es el de adentro y este es el de afuera. Quedó demasiado grande me parece, así que pues apenitas que se ve. Acá esta parte más clara se va a ver mejor cuando esté sobre un fondo. No se olviden, siempre lo agrupamos antes de posicionarlo. Delante de este elemento. Y ya podemos ver esta parte del destello. Quedó demasiado, por ejemplo acá quedó demasiado clara. Una vez que lo agrupo tengo que desagruparlo para poder hacerle las modificaciones. Y ahí tiene que ser apenitas un poquito más claro. Nuevamente se agrupa.
De la misma forma que se resolvió y venimos trabajando, hacemos este de acá abajo. Este que está acá, fíjense que el destello del botón sobresale mucho más que en el resto de los elementos. Por ejemplo, acá tenía sí un destellito, pero el color más o menos era similar a los que estaban de fondo. Pero acá hay mucha diferencia, o sea, se nota que hay una figura por encima. En este caso, lo que vamos a hacer simplemente es, haremos los botoncitos. Ahí tenemos uno, hacemos una copia, ahí tenemos el otro, nada más que dos. Sacamos el contorno, y este un color negro, y le sacamos el contorno. Vamos a hacer un poco más pequeñito. Y esto simplemente le damos el color del destello. Directamente, para que se note bien que es como un reflejo. O sea, no le hacemos ningún tipo de mezcla, lo dejamos directamente ahí. Después se nota bien superpuesto. Ahora, si ustedes prefieren decirnos, hacerlo para que no quede tan remarcado, quizás podemos decir de hacer un tono así medio clarito y hacer una mezcla pero muy 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 pequeña. Lo pueden hacer, eso ya después depende de cada uno, para que no quede tan quizás tan brusco el cambio entre una figura y la otra. De decir, bueno, quiero que haga un pequeño desenfoque en los bordes. Se puede hacer, no hay problema. Eso ya va a depender de cada uno. Yo en este caso lo dejaría sin la mezcla. Ahora vamos a hacer una comparación. Sacando la mezcla. Este me gusta más. La diferencia está más que nada es que acá, como están los bordes y se resaltan, parece más tipo caricatura, tipo más cartoon. En cambio acá, con este desenfoque suavizado, le da otro toque diferente, ¿sí? Un acabado distinto. Pero, como ya les digo, eso ya va a depender después de cada uno cómo prefiera que quede. Si de esta manera o de esta otra. En este caso sí, el acabado medio tipo cartoon me gustó. Así que me voy a quedar con este. Estos botoncitos que están acá son diferentes de estos, ya que acá teníamos un degradado que acá no tenemos. Acá es muy sencillo. Tenemos 3 rectángulos. Ahí va uno. Uno un poco más pequeñito adentro. No tanto. Y acá va el otro.
Le sacamos el contorno y le hacemos la mezcla. Ahí le daremos. Y no me olvido de agruparlo. ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda con este diseño? Lleva tiempo, eso sí. Bien, very good. Vamos a armar. Tenemos de este. Sin mezcla ahí directamente. Lo agrupamos y podemos duplicarlo. No quedaron muy separados unos de otros. Vamos acá, encajar en líneas guías, duplicar, ahí quedó un poco mejor, no tan separado. Agrupamos todo esto. Esta información iría más o menos por acá. Y esto va a ir detrás de lo último que dibujamos, que fue esta figura. Lo primero que habíamos dibujado había sido eso. Y acá podemos ver, esto está demasiado clarito. A ver, vamos a hacer un clic acá. Y vamos a ver... mostrar inicio, donde comenzó. A ver si es este. Sí, es este. Acá en este botoncito, este que se encuentra acá, porque cuando nosotros tenemos distintas figuras, por ejemplo acá yo tengo 3 mezclas, entonces es un poco más complicado detectar dónde es que yo tenía la primera figura. Recuerden que cuando hacemos una mezcla podemos seleccionar la primera figura y la última, y acá como hay 3, puedo seleccionar la primera, que es la que está acá abajo de todo, y puedo seleccionar, esta es la primera, y puedo seleccionar después la última de todo, pero la que está en el medio no la puedo encontrar.
Entonces acá con este botoncito le digo, bueno, mostrame, o sea, seleccioname cuál es la figura del inicio. Y agrupar. Ups. Y acá más o menos así y un poquito redondeado. Oscuro y clarito en el centro. Antes de dibujarlo voy a hacer lo siguiente, voy a cambiar el orden y le voy a decir, yo necesito colocarlo detrás de todos estos elementos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a ir a orden y le voy a decir detrás de la figura que se encuentra detrás de todo, que es el rectángulo este. Y después le voy a decir, ahora voy a cambiar el orden y le voy a decir, bueno, puse detrás de ese objeto, ahora le digo, bueno, delante de este otro elemento. Y fíjense cómo ahí cambié el orden automáticamente. Fue mucho más fácil. Vamos a hacerle acá. No tanto. Más o menos hasta ahí y hasta acá. A ver si con dos solos alcanza o hay que poner uno en el medio. Vamos a sacar los contornos. Está bien. Este que está acá, o sea, el que está de fondo, este contorno simplemente le hacemos un borde bien grueso. Fíjense ahí cómo quedó. Simplemente no hacía falta hacer otro rectángulo, rellenarlo de negro, ponerlo detrás. Simplemente le cambiamos el grosor del trazo. Este que está acá adentro igualmente tiene un relleno degradado. Clarito, oscuro y clarito abajo. Vamos a cambiar acá. Un color clarito, clarito también acá abajo. Y en el medio un gris oscuro. Vamos a poner acá un poco de gris.
No tanto. Y acá... me falta esta pieza. Rectángulo con borde redondeado. Fíjense que mucho rectángulo. Y este es muy similar a cuando habíamos armado esta otra figura, porque empieza desde un color muy clarito hasta llegar al negro. Y mezcla. Si vemos que se están pintando todos, hacemos un clic en la mezcla, vamos a este botoncito y le decimos, bueno, seleccioname el inicio, o sea, donde comienza, y después le cambiamos el color. Quedó demasiado ancho. Mostrar el inicio. Y me quedaron estos dos botoncitos que le había hecho acá el efecto. Y me los llevo acá. Quedaron muy claros. Un poquito más. Tiene que quedar acá más oscuro y arriba más claro. Sí, este mucho no me gustó como me quedó. A ustedes les va a quedar más lindo. Y no se olviden siempre de agruparlo.
para que no se pierda. Me faltó el rectángulo que va por afuera. Este tiene solamente un relleno sólido. Y acá vamos a cambiar el orden y le voy a decir lo siguiente. Lo voy a poner hacia atrás de la capa, o sea, abajo de todas las capas. Ahí lo vamos a mandar. Recuerden alinear los elementos. Yo acá no estuve alineando nada. Todo por eso puede ser que no esté bien centrado. Y lo último, los detallitos estos acá en el costado. Si yo, por ejemplo, quisiera colocarlos acá, yo sé que al duplicarlos, yo puedo trabajar con líneas guía y llevarlos, pero sé que no van a quedar exactamente iguales, o sea, a la misma altura. Todo lo que se puede hacer, acá tracé una línea guía, voy a poner control C, control V, y al girarlos voy a tomar como referencia esta línea guía que acabo de crear. Y ahora lo giro. Lo único que me parece que... un detalle, tiene que estar alineado también en el centro. Si no va a estar medio complicado. Alineado y justo en el medio. Ahora sí. Ahí lo damos. Y quedan exactamente al mismo nivel. Y a la misma altura. Me faltaron los textos, pero eso es lo de menos. Ya estaría lo que es la parte de la mezcla. Yo pensé que no iba a llegar, pero llegué justito con tiempo. ¿Quedó alguna duda con este ejercicio? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, very good. Bueno, la tarea, yo igualmente lo voy a colocar en el Classroom, va a ser el práctico 25, 27 y el 28 no. El 28 pueden hacerlo si quieren para practicar, como trabajar con mezcla, pero con el que entregan va a ser el 25 y el 27 nada más. Esos son los únicos dos que les voy a dejar de tarea.